Gracias por estar aquí en la presentación del informe Iberoamérica 2023. Y en nombre de la Fundación Alternativas, pues muchas gracias a todos los que han colaborado para que estemos esta mañana aquí. Antes de nada, pues dar la palabra, por supuesto, a nuestro anfitrión, secretario general iberoamericano Andrés Alamán, para que nos diga algunas palabras. Y a continuación expondremos un vídeo de Alicia Bárcena y luego a continuación tendremos un coloquio y algunas intervenciones. Así que, secretario, muchísimas gracias por alojarnos y tuya es la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad que son unas pequeñas palabras de bienvenida. Saludar, por supuesto, a Erika Rodríguez, ¿no es así?, que fue la coordinadora del informe. Todos los que hemos alguna vez trabajado en hacer estos informes sabemos la enorme cantidad de esfuerzo que hay detrás, ¿no? Porque los documentos nos llegan a nosotros ya, como quien dice, con el pan saliendo del horno, pero antes de eso hay que preparar las masas, hay que preparar el hornado, hay que preparar el calentamiento y hay un enorme trabajo. Y por supuesto, muy contento que esté aquí también Vicente Palacio, que es el director de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Quiero saludar también a los 5 restantes autores, 2 de los cuales están en nuestra mesa principal. Y creo que vamos a tener también, vamos a tener también un video de Alicia Bárcenas. Alicia es una muy buena amiga de hace mucho tiempo, conoce a la perfección los temas de América Latina, estuvo a cargo de CEPAL durante mucho tiempo y hoy día es embajadora de México en Chile. Siéntase, le decía yo a Vicente y a Erika, siéntase permanentemente en su casa, el auditorio y la CEGIP está a disposición de todas las organizaciones, ciertamente Fundación Alternativas, que tienen una mirada y que tienen algo que aportar en los temas de América Latina y en los temas de Iberoamérica. De manera que estamos muy contentos, ¿no es así?, de que estén acá y, como les digo, siéntanse absolutamente en su casa, ya sea para estas u otras actividades. Yo no voy a anticipar, porque no correspondería, el contenido del informe, solamente decir que está muy bien hecho, que tiene una introducción muy contundente y después fluye en 6 trabajos distintos que abordan diferentes temas. Pero si yo tuviera que destacar un aspecto del informe, partiría por su título, ¿no? Esta idea de ir más allá de la cumbre. La próxima cumbre de 17 y 18 de julio de la Unión Europea y CELAC, más que ser la culminación de un camino de revitalización de las relaciones entre ambas regiones, yo lo veo como un punto de partida, y por lo tanto que la Fundación Alternativas coloque esta perspectiva arriba de la mesa me parece muy importante. ¿Por qué digo eso en 2 palabras? Porque cuando uno dice que hay que pensar más allá de la cumbre, lo que está pensando es cuáles cosas queremos que cambien en la relación entre América Latina y Europa y la Unión Europea a contar de, yo diría, el fin del semestre de la presidencia española de la Comisión. Es decir, el punto de partida es como estamos hoy día y el punto de la nueva partida es la que debería ocurrir a contarnos así del 1 de enero del próximo año. Ahora, lo que sí quiero mencionar son algunas coincidencias que existen entre la visión que tenemos en la CEGIP y precisamente lo que es el informe. Yo creo que hay por lo menos, yo contabilizaba aquí, 8 materias donde se necesitan cambios. La mayoría de ellos contenidas en el informe, ¿no es así? Creo que lo primero tiene que ver con el diálogo político, con una mejor articulación del diálogo político. El que hace 8 años que no existe una reunión entre la Unión Europea y CELAC demuestra una cierta desatención de ambas partes. Y creo que lo más básico debería ser precisamente generar alguna suerte de institucionalización de estas cumbres para que se les pueda dar permanencia y vigencia en el tiempo. Después tenemos el tema, ¿no es así?, de los acuerdos comerciales. Acá está y sigue estando arriba de la mesa porque no se mueven. El tema, ¿no es así?, del acuerdo de asociación, los acuerdos comerciales con Chile, con México y particularmente con Mercosur.
De más está decir que yo creo que va a haber mucha atención respecto de si en este semestre se genera o no se genera un avance que de alguna manera permita desbloquear estos acuerdos y particularmente el acuerdo de Mercosur, que yo creo que, por cierto, es muy significativo. Después tenemos el tema, ¿no es así?, de inversiones. Específicamente hay un capítulo del informe que se refiere a esta materia, pero yo quiero recalcar este tema porque quizás no se le ha dado la suficiente importancia. América Latina necesita urgentemente inversión. La inversión pública tiene dificultades por distintas razones. Yo solamente voy a mencionar dos. Muchos de los países de la región tienen altos endeudamientos y en consecuencia comprometen muchos de sus recursos precisamente en el cumplimiento o en los seguimientos de la deuda. Pero además, estructuralmente, la región tiene una carga tributaria baja. Si uno compara la carga tributaria de América Latina con Europa, es casi el doble. América Latina anda por ahí por el 19%, por el 20% como porcentaje del PIB, y Europa anda mucho más arriba, anda en el 35%, anda casi en el 40%. Entonces hay un tema de fiscalidad importante. Y es muy significativo tener en cuenta que las inversiones son particularmente necesarias en un momento en que la región vuelve a tener que sobrellevar el fantasma de una nueva década perdida. Las proyecciones de crecimiento económico para la región son muy bajas. Estamos hablando de un 1,5% y una proyección que no la eleva mucho. Entonces, si uno quiere generar crecimiento, bueno, necesita generar inversión. Sin inversión no hay crecimiento. Y el Global Gateway y otros instrumentos que pueda tener la Unión Europea son necesarios, son indispensables y ojalá durante este semestre puedan tener una mayor profundización. Después están los temas de cooperación, que son por supuesto también que están arriba de la mesa. Aquí en el texto se habla mucho de una idea de una cooperación remozada y una cooperación reforzada, y creo que es un planteamiento muy correcto. La cooperación tiene que estar permanentemente ajustándose a las realidades y las exigencias de los países. Entonces uno puede decir cambios en la articulación política, cambios en los acuerdos comerciales y los acuerdos de asociación, impulso a las inversiones y una nueva mirada respecto de cooperación. Así lo vemos desde acá, ¿no es así? Y junto con eso yo quiero destacar dos ámbitos adicionales que están tratados de alguna manera en el informe y que también son muy importantes. Yo esperaría también un impulso a una mejor relación entre Europa y América Latina en lo que podríamos llamar ciencia, tecnología, innovación, revolución digital. Aquí se está jugando el partido del futuro en muchas de estas cosas, en la revolución digital, en lo que se puede estar haciendo en innovación, en lo que se puede hacer en ciencia. Ahí se juega el partido del futuro y en consecuencia las vinculaciones que puedan existir entre ambas regiones en esta materia son particularmente importantes. Y por último, creo que el informe abunda en dos temas que quiero destacar, que también tienen que estar en la agenda birregional. Hay un capítulo específico relativo a los temas de corrupción y hay un capítulo del que es autora Erika que tiene que ver con los temas de seguridad. La verdad es que cualquier mirada que se le dé a la región en este minuto, los temas de seguridad ciudadana, los temas de narcotráfico, los temas de crimen organizado, están en el primer lugar de la agenda. O sea, uno, si tuviera que decir incluso cuál es la preocupación mayoritaria, de pronto podría ser casi una sorpresa, porque siempre cuando se le pregunta en distintas encuestas de opinión pública a las personas cuál es la preocupación prioritaria, siempre salen elementos económicos, ¿no es así? Los ingresos, las posibilidades de progreso, las remuneraciones, la cesantía, el desempleo, la informalidad. Pero yo casi me atrevería a decir que hoy día en la región los temas de seguridad son los temas que más impactan directamente en las personas. Y ese impacto tiene consecuencias que no son menores. Digo que no son menores porque ni más ni menos que afectan la percepción que los ciudadanos tienen del funcionamiento de sus democracias.
Y de alguna manera el planteamiento que muchos ciudadanos se hacen es, mire, si en definitiva el Estado, si en definitiva la sociedad organizada no me puede garantizar a mí lo básico, poder desplazarme, poder moverme, no tener miedo, no es así, a ser objeto de agresiones de distinta naturaleza o ser objeto de robos o alguna forma, no es así, de agresión, entonces significa que el sistema funciona mal. Y hay una conexión, yo diría, en cierto descrédito que tiene el funcionamiento de la democracia en la región y precisamente la existencia de estos temas generales en forma de o en materia de seguridad. Por lo tanto, yo creo que Erika hace un aporte muy significativo en esta materia. Por último, para no seguir entusiasmándome con las cosas que me encantaría transmitirles, creo que el tema migratorio también requiere atención en estos 6 meses. No está específicamente tratado en el informe que hoy presentamos, pero creo que es una materia que hay que atender y que hay que atender significativamente. La visión europea respecto de los temas migratorios es distinta de la visión que existe en la región, pero este es un tema en la región también extraordinariamente importante por muchas razones, ¿no? Solamente por los temas que vemos en las noticias, ¿no? Es así, la situación que existe siempre en la frontera mexicana-americana, ¿no? Así, que siempre tiene una tensión importante, sino porque también al interior de la región tenemos el fenómeno de la migración venezolana. Y la migración venezolana es muy alta. Estamos hablando de más, algunos dicen 5 millones de personas, otras personas dicen 7 millones de personas. De manera que es un flujo migratorio que coloca a los países de la región en una situación particularmente compleja para lidiar con este fenómeno. Bueno, sin más, reiterar el que se sientan en casa y incentivar a las personas a que lean el informe. Realmente es muy instructivo, está muy bien hecho, es muy oportuno, los artículos tienen densidad conceptual y creo que significan un aporte para el semestre que se viene, ¿no? Que ya está a la vuelta de la esquina. De manera que simplemente felicitar a la Fundación por el aporte que están haciendo. Muchas gracias. Me complace participar en la presentación del informe Iberoamérica 2023 de la Fundación Alternativas, que se está presentando a puertas de la cumbre América Latina y Unión Europea, que se llevará a cabo del 17 al 18 de julio en Bruselas. Este documento que hoy presenta la Fundación Alternativas es una contribución para avanzar en una agenda progresista que aborde las causas estructurales de la desigualdad, la creación de sistemas de protección social universales, así como políticas fiscales inclusivas y equitativas, y la relevancia de un pacto ecológico y ambiental efectivo, y en particular con un foco en la transición energética que fomente inversiones productivas y que generen innovación compartida y empleos dignos. Avanzar en los acuerdos incluso que se lograron en la Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo en algunos meses anteriores, sobre todo en lo referido al financiamiento a los países de ingreso medio y a una carta digital en realidad. ¿Qué podemos esperar del encuentro UE-CELAC? Hoy en realidad la mayoría de los países que conforman la asociación estratégica entre la Unión Europea y la CELAC, la realidad es completamente diferente a hace algunos años. Ambas regiones enfrentan un contexto económico muy desafiante. Ha aumentado el riesgo de fragmentación en bloques geopolíticos y económicos. América Latina y el Caribe están ante el dilema de pertenecer al hemisferio occidental o fortalecer su integración intrarregional con base incluso en ya lo logrado en la integración centroamericana, en el Mercosur, en la Alianza del Pacífico. Europa, por su lado, tiene desafíos inéditos ante una agenda influida totalmente por el conflicto entre Ucrania y Rusia, lo que ha implicado dejar atrás otras prioridades de desarrollo
y con dilemas sociales muy profundos de cómo sostener sus sistemas de bienestar social. América Latina y el Caribe, por su parte, es una región hoy más desigual, más pobre, más endeudada, más polarizada y más desconfiada. Enfrenta múltiples crisis, sufriendo los impactos, por cierto, del conflicto de Ucrania-Rusia, con altos niveles de inflación, a pesar de que los precios de los combustibles y de los alimentos comienzan a disminuir. El impacto de la pandemia, además, la crisis climática, las disrupciones de las cadenas de suministro y el endurecimiento de las políticas económicas y monetarias, así como la deuda pública y privada y la baja recaudación fiscal, agobian a esta región. Y los riesgos económicos han aumentado, junto con la incertidumbre y el desencanto de la sociedad, generando mayor polarización política. La desigualdad sigue siendo el principal flagelo de nuestra región, tanto de ingreso como de riqueza, una región heredera de la cultura del privilegio, privilegios que además niegan derechos. La concentración de la riqueza por las élites predomina en sectores extractivos, lejos de lo que implica una transición sostenible. Una economía en desaceleración, que en 2022 logró 4% de crecimiento y hoy no supera el 1,6%. Además, con índices de pobreza en torno al 32% y pobreza extrema en torno al 13%. Esto quiere decir que 201 millones de personas enfrentan la pobreza y 82 millones la pobreza extrema. Es decir, es una región que enfrenta además una inseguridad alimentaria que impacta a 4 de cada 10 personas y una informalidad laboral que supera el 50%. Han transcurrido ya 8 años desde que se reunieron todos los dirigentes de ambas regiones. Por lo tanto, esta reunión representa una oportunidad de un compromiso y un diálogo político renovado. En un momento geopolítico muy importante en donde el G20 en realidad va a estar en manos de la India, de Brasil y Sudáfrica en los próximos 3 años. Es necesario entonces la configuración de una agenda global más segura, sostenible y que además tenga en sus manos una concertación birregional en donde la acción protagónica de Europa y de América Latina es indispensable. Para ello se requiere con urgencia lograr un pacto ecológico global que permita, por cierto, proteger la integridad ecológica de los ecosistemas críticos que en América Latina representa ya el 50% de la biodiversidad mundial. Se requiere superar el extractivismo y optar por estrategias de inversión que empaten tecnología con protección ambiental. Además, se requiere la implementación de una agenda digital que profundice lo ya acordado en República Dominicana. En síntesis, ambas regiones pueden en verdad replantear un modelo de desarrollo que propicie una verdadera transición ecológica, energética, que descarbonice nuestras economías, pero sobre todo que garantice los derechos humanos. El encuentro de julio deberá abordar una rica agenda de temas birregionales y mundiales y será la ocasión para subrayar la importancia de la alianza entre Europa y la CELAC. Gracias a Fundación Alternativas por invitarme a presentar este interesante documento denominado Informe América Latina y Europa más allá de la cumbre. Comparto plenamente la convicción de que para la tarea de construir sociedades prósperas, cohesivas y sostenibles, hemos de empeñarnos en la estrategia de impulsar la igualdad como centro del desarrollo. La promoción de la igualdad debe de ser un rasgo distintivo de la estrategia de integración entre las dos regiones. La Fundación Alternativas es en este sentido un gran bien público para ambas regiones y por ello damos la bienvenida a sus propuestas para suscitar iniciativas orientadas a construir confianza y unidad entre los ciudadanos en sociedades cada vez más bipolares. Esto es verdaderamente urgente. Muchas gracias. Bueno, pues voy a ponerme esto si no nos escucha. Pues muchas gracias al secretario general y a Alicia también Bárcena por este detalle, gran detalle de enviarnos este vídeo.
siempre con palabras maestras de las que seguimos aprendiendo todos los días. En la mesa tenemos, aparte de Erika Rodríguez, la coordinadora del informe y profesora de la Universidad Complutense, y muchas más cosas, al profesor José Antonio Sanahúja, de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense y director de la Fundación Carolina, que también es coautor, y Lorena Ruano, que es investigadora en CIDE y también experta y coautora en el informe. Yo, si me permiten, voy a decir unas cuantas pinceladas. Es lo que vamos a tener hoy en esta mesa, unas cuantas pocas pinceladas cada uno para, digamos que esperamos que sean complementarias, para después tener una conversación con ustedes aquí en SEGIP. Estamos muy contentos de verdad de estar aquí, lo agradecemos mucho. Teníamos muchas ganas de venir. Miren, yo creo que sí, que efectivamente, secretario, decías que esto es un hito en la presidencia española. Sí, lo va a ser. Lo va a ser, para reforzar el papel de España en esa relación estratégica. Desde 2015 no teníamos una cumbre. Sin embargo, las cumbres iberoamericanas han continuado. Esta no. La foto ahora mismo es necesaria. Esa gran foto de los 61 jefes de Estado, jefas de Estado y Gobierno de los países de ambos lados. Pero claro, el contexto es un contexto bastante diferente de la última vez y muy problemático, como sabemos. Alicia lo ha explicado. América Latina, bueno, pues ya nos ha descrito un poco los retos y las necesidades que tiene en este momento, ¿no? Y Europa, efectivamente, tenemos un momento en que observamos que poco a poco, o de cierta manera, en algunos asuntos importantes, diríamos que el eje, digamos, de gravedad se está desplazando hacia el este, hacia los Bálticos y hacia el noreste. Sobre todo por un tema de la guerra de Ucrania, ¿no? La atención y el capital político se están dedicando mucho ahí y quizás corremos el riesgo de que en este momento desviemos recursos a una región que es prioritaria para España, como es América Latina. El gobierno español esperamos que haga todo lo posible, y para eso está la cumbre, pues para intentar que eso no sea así, ¿no? Para intentar que efectivamente no se desequilibren esos dos polos, ¿no? Pero es importante que Europa, efectivamente, en este momento, donde se está desplazando el eje al este, pues mire a América Latina, mire a las Américas. Yo creo que la foto es importante, pero más importante es mejorar la vida de la gente, por lo que decía el secretario general, porque al final la gente acaba votando en función de sus necesidades, de si se siente seguro, si le atracan, de si puede pagar sube la cesta de la compra, si la inflación no le permite vivir, si no tiene un trabajo formal. Eso es lo importante, que al final las cumbres y nuestras grandes declaraciones y nuestros grandes acuerdos, sea el Mercosur, o la cooperación tecnológica, o la cooperación en tecnologías verdes, todo lo que sea eso, las grandes palabras, se traduzcan en que los ciudadanos latinoamericanos y de cada país pues vean mejoras no dentro de 5 o 10 años, sino que las empiecen a ver lo antes posible. Esto es importante. Hay que conectar. En julio, en la cumbre, hay que conectar con la gente, con el pueblo. Los anglosajones llaman de people, ¿no? Bueno, nosotros llamamos el pueblo, la gente tiene otros significados, pero es importante. No empezar la casa por el tejado. Las cumbres tienden a los grandes tratados y a grandes acuerdos en los grandes temas. Son muy importantes y tienen consecuencias prácticas. El comercio importa, bueno, el desarrollo tecnológico importa, las grandes alianzas, sí. Pero es muy importante que esos acuerdos, como decía antes, se apuntalen en procesos internos y reformas políticas, en reformas institucionales, en resultados. También es muy importante, creo yo, en este momento el tema de la democracia, ¿no? Que es un tema espinoso. ¿Cómo tratamos, ustedes todos los que están aquí lo saben bien, cómo tratamos el tema de la democracia en América Latina y en Europa? ¿Cómo llegamos a acuerdos, a un lenguaje común, sin que nadie se sienta demasiado excluido? Yo creo que ahí hemos aprendido ciertas lecciones, porque tenemos un ciclo de gobiernos progresistas en este momento que, sin embargo, se diferencia mucho del ciclo anterior, porque tienen que transaccionar y tienen que gobernar con apoyo de fuerzas que están ya desde la izquierda al centro-derecha, incluso en Brasil, en Colombia, en Chile, lo estamos viendo en muchos sitios. O sea que estamos en una situación bastante óptima para los consensos si nos ponemos a ello. Yo creo que no hay que excluir a nadie. Hemos tenido una mala experiencia en la Cumbre de las Américas, ¿no? que organizó el presidente Biden hace 2 años en Los Ángeles, ¿no? Bueno, se excluyó a una serie de países y al final no se les da voz, se crea un mal ambiente. Yo creo que hay que invitar a todo el mundo, y el que quiera, que vaya, y el que no, pues que no vaya. Pero hablar de manera honesta de democracia
de democracia sostenible, de instituciones, y hablarlo unos con otros, frente a frente, creo que es bueno. En este sentido, creo que la CELAC, en la última cumbre en Buenos Aires, nos dio un ejemplo de ello. Hubo palabras duras. Recuerdo el presidente Boric, ¿no? Lamento referirme a ello aquí, ¿no? En relación a la situación en Perú. Estoy poniendo un ejemplo. Podríamos hablar de Nicaragua, podríamos hablar de los temas sensibles, muy sensibles, que hay en Europa y que nuestros socios europeos ven de otra manera a nosotros, o diferentemente, pero que, insisto, tenemos que tener ese discurso claro, honesto, en esa dirección. Creo que también sería importante un esfuerzo hacia un enfoque y trato diferenciado, donde grandes países como México o Brasil se vean cómodos en esta gran asociación estratégica birregional. El invento aquel de las subregiones, de SICA, UNASUR, todo esto, los andinos, no era un mal invento, porque hacía que la gente se sintiera más próxima a estas instituciones, ¿no?, subregionales. Porque cuando hablamos de América Latina, pues a veces a ciertos países, a ciertos gobiernos les suena un poco abstracto. Por lo menos tengamos subregiones. Es un momento para que la cumbre y desde Europa fortalezcamos, no sé qué te parecerá, José Antonio, las subregiones, ¿no?, lo subregional. Es importante. Eso se nos ha caído en los últimos años y es muy importante para vertebrar. Es muy importante. Y por último, lo birregional, como decía Alicia, efectivamente, lo birregional se tiene que articular con lo global. Esta va a ser una cumbre geopolítica, inevitablemente, lo queramos o no. O sea, la propia foto ya nos está diciendo algo. La foto de Julio lo que nos va a decir es que Europa y América Latina apuestan por un cierto modelo o por un cierto orden, nuevo orden mundial, donde América Latina y Europa jueguen un papel preponderante. ¿Pero de qué manera y cómo? Esa es la cuestión. Es evidente que la guerra de Ucrania ha dañado las cadenas de suministro, ¿no?, ha creado unas secuelas, unos efectos colaterales importantes para las sociedades y las economías latinoamericanas. Y ya los latinoamericanos nos han dicho a los europeos, por más que hemos ido allí, a mí me lo han dicho varias veces, a vosotros también, que estáis muy viajados, en fin, a asaltar autoridades europeas, por activa y por pasiva, que no van a sancionar, que no van a seguir las sanciones y que no van a proveer de armas a Kiev. Lo han dicho muy claro. Igual de claro que lo han dicho que condenan la invasión y de que, desde luego, hay que llegar a una paz justa, duradera y próspera, y que ahí América Latina tiene que implicarse. Yo creo que sería un buen momento, no digo que esté en el centro de la declaración, pero como cumbre geopolítica y como momentum, que no hay que perder esa ocasión de decir algo importante. Y eso importante puede tener que ver con una declaración euro-latinoamericana, o por lo menos alguna referencia en firme, por una paz justa, duradera en Ucrania, por un nuevo orden mundial, donde, insisto, América Latina y Europa tengan un protagonismo y una iniciativa. Y no dejemos todo en manos, otra vez, de China. Ya China le sacó si me lo permiten decir, las castañas del fuego a América Latina muchas veces, con el boom, ¿no?, y con las commodities, en su momento, de aquella manera. Ahora parece como si estuviéramos, ¿no?, cediendo a otros ese gran papel de construcción del nuevo orden mundial. Yo creo que me parecería un error, y lo queremos decir aquí, lo hemos dicho en el prólogo, que Europa no estuviera ahí, mano a mano con los latinoamericanos, refiriéndose a ello y buscando una salida activamente para cuando toque, para el momento en que toque, tener algo así parecido como un plan. Muchas gracias y paso la palabra a Erika Rodríguez, coordinadora del informe, y tendrás que decirnos muchas cosas muy interesantes. Muchas gracias. Perdón, hola. Muchísimas gracias. Gracias, Vicente, por la presentación. Gracias al secretario general iberoamericano. Es un placer estar aquí. Y en primer lugar, lo que yo quiero hacer es agradecer a los coautores, que no podía tener unos mejores. La verdad es que este año ha sido un lujo trabajar con ellos. Son auténticas autoridades en su materia y para mí era difícil pensar este informe si no fuera con ellos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Además, han hecho un enorme esfuerzo porque este semestre, con la presidencia, a puertas de la cumbre y de la presidencia española de la Unión Europea, todos los latinoamericanistas estamos cargados de trabajo. Y entonces sé que ha sido un enorme esfuerzo. Y esto es sintomático, ¿no? El hecho de que estemos cargados de trabajo los latinoamericanistas. Cada cuánto nos acordamos de América Latina y todo el mundo empieza a llamarnos, ¿no? Nos volvemos de pronto famosos. Debería diluirse nuestra fama un poco más en el tiempo, ser más sostenida y menos por olas.
Exacto, por una fama sostenible. Porque es cierto que de pronto ahora todo el mundo quiere poner propuestas sobre la mesa, ¿no? Y de pronto todo el mundo quiere hablar de América Latina, pero es que de América Latina hay que hablar más, mejor y durante más tiempo, con propuestas más de largo plazo. Así que haremos nos confabularemos en ese movimiento. Y una de las, yo personalmente me di la necesidad de escribir sobre la seguridad en América Latina porque es uno de los temas que no suele estar en la agenda habitual, birregional, en de discusiones birregionales. Obviamente está la agenda comercial, obviamente está la agenda geopolítica, que Vicente la ha puesto, es una de las agendas emergentes importantes, que de hecho es emergente, no estaba, durante mucho tiempo estuvo excluida esa visión geopolítica de la relación entre las dos regiones. Está la agenda ambiental, ¿no? Tenemos muchas agendas que son habituales, la agenda de los derechos sociales y la agenda de la desigualdad, pero la de seguridad suele estar fuera. Y no es porque la Unión Europea no participe en temas de seguridad en América Latina, al contrario, y una de las cosas interesantes de la relación es que desde mucho tiempo atrás la Unión Europea sostiene apoyos concretos en América Latina con una visión de seguridad muy concreta, pero sí que tiene proyectos y programas que son muy relevantes en la región y sobre todo que tienen sostenibilidad en el tiempo. Y esto cuando uno habla desde el punto de vista de cooperación es muy importante, no están limitados en el ciclo de proyecto a los 3 años, sino que han sido proyectos que han tenido continuidad. Hablo del programa COPOLAT, que va por su 3ª edición, hablo del programa, los programas el Pacto, programas de Ameripol que se han apoyado. En fin, hay una continuidad. Desde el punto de vista de la cooperación, ese tema está ahí. ¿Por qué ese tema es relevante en la agenda latinoamericana? Y es tan relevante que es uno de los principales temas, como lo decía el secretario Alamán, es uno de los temas que marcan más la vida de los latinoamericanos, el día a día de los latinoamericanos. Les aseguro que buena parte de las personas que están ahora mismo enfrente del muro en Estados Unidos están ahí por problemas de seguridad. Están ahí porque en su día a día enfrentan problemas de seguridad. Buena parte de la migración del Triángulo Norte tiene que ver con la acción de crimen organizado. Buena parte de los latinoamericanos que se han movido a Madrid a traer sus capitales y a establecer su residencia en el barrio de Salamanca valoran muy positivamente la seguridad de Madrid. No es que en América Latina no hayan buenos restaurantes, ni museos estupendos, ni obras de teatro. Es que se puede caminar por las calles y no tener miedo. Y buena parte de los migrantes y de los refugiados que recibimos en España son migrantes por condiciones de inseguridad. Entonces, la inseguridad es una agenda transversal para los latinoamericanos. ¿Bien? Pero esa agenda transversal no solo tiene una dimensión humana, sino que tiene una dimensión sistémica, y tiene una dimensión dentro de la relación económica también y dentro de las instituciones. La inseguridad en América Latina tiene que ver con las fallas del Estado-Nación, por tanto, tiene que ver con democracia, tiene que ver con incapacidad de las instituciones, tiene que ver con rupturas sociales muy profundas que están ligadas a la desigualdad, porque la desigualdad no solo es económica, la desigualdad también es simbólica, la desigualdad también tiene que ver con la criminalización de grandes partes de la población. Cuando yo veo a un chico en Colombia con determinadas características, me cambio de acera, es simbólico, porque hemos construido una imagen de lo que es el miedo y de quiénes son los factores sociales de inseguridad, una imagen injusta, porque claro, criminaliza y evita que estas personas les crea un muro que no pueden superar. No es solamente el muro de los recursos, es el muro del simbólico que crea la criminalización. Jóvenes, de sectores excluidos, de ciertas características raciales dependiendo del país. Entonces, hay un problema institucional, hay un problema de una fractura social muy profunda y tenemos un problema de costes de transacción que afecta a la economía. En América Latina se gastan enormes recursos en la inseguridad. Personalmente, las familias destinan recursos a la vigilancia, a las rejas en las casas, pero también económicamente los costes de transacción, cualquier trato entre personas se hace más caro. Y esto se traslada a uno de los grandes problemas de la región, que es la falta de productividad, hacer negocios, movilizar mercancías. Las transacciones habituales dentro de un sistema económico son más caras por culpa de la inseguridad. Entonces no lo podemos ver solamente en una dimensión. Y por eso es importante entender que la agenda de la seguridad de América Latina es una agenda transversal y no es una agenda aparte, ¿no? No es una agenda que debe estar limitada de las otras agendas. Desde el punto de vista europeo, en el marco de la cooperación, América Latina ha recibido un trato diferencial. Es cierto que hay grandes programas regionales,
pero digamos que la política europea de seguridad ha estado limitada, fragmentada lo cual es normal, ¿no? Por los problemas de seguridad, por las diferencias que hay en la región, la diferencia está en la región. Entonces, una política que tuvo que ver con la superación de las guerras y las transiciones en Centroamérica, una política ligada al conflicto armado en Colombia, que ha sido muy potente, y una política en materia de seguridad mucho más ausente en el resto de la región. No está en la agenda prioritaria, por ejemplo, Cono Sur, pero la amenaza de inseguridad ciudadana es creciente. Por lo tanto, y es creciente la incapacidad de los estados para lidiar con crimen organizado. Y eso no solamente se queda en el lado latinoamericano, ya es un problema compartido en las dos regiones. ¿Cuál es el punto aquí? El punto esencial es que en la construcción de una relación más fuerte euro-latinoamericana tenemos que entender que el problema de la seguridad y la forma en que se perciba la seguridad ya no es un problema únicamente de fuerzas de policía ni de capacidades militares, sino que es un problema de democracia. Vemos que en la región hay enormes pérdida de calidad democrática por la respuesta que se ha dado a los problemas de inseguridad. El caso Bukele, pero no es el único. Hay respuestas militarizadas en toda la región, hay pérdida de derechos sociales ligados a las políticas de mano dura. Las políticas de mano dura han erosionado la democracia. En ese aspecto tenemos un problema grande. El crimen organizado tiene un efecto desestabilizador sobre las democracias, también sobre las europeas. Hace poco las noticias decían que la princesa de Holanda no podía salir a la calle por las amenazas de mafias. Es decir, en Europa también nuestros puertos son entrada de grandes problemas de inseguridad, pero sobre todo nuestro sistema fiscal también asume el coste y es parte del problema. Entonces, esta agenda política tiene que abordar la seguridad en esa dimensión amplia. Hay un punto que para ya ir terminando quiero mencionar que es importante y hay fortalezas dentro de la relación que no son evidentes desde el punto de vista europeo. Cuando yo participo en los programas de cooperación que hay en América Latina financiados por la Unión Europea, la agenda tiene una enorme riqueza, por ejemplo, en participación de la sociedad civil. Quizás en los foros que patrocina Europa es donde se habla más profundamente de los temas de cómo las comunidades proveen soluciones en materia de seguridad. Es donde se habla más abiertamente de los problemas de la visión de la seguridad humana y de la agenda de derechos humanos. Sin embargo, eso no se traslada a la política. Hay fortalezas en esa agenda y en esa construcción de capacidades europeas que se ha instalado en la región. Hay fortalezas en ese diálogo, pero tenemos que traerlo a la agenda política. Hay que hablar de seguridad como una dimensión más de la democracia. Y esto quiero dejarlo ahí, pero lanzar este mensaje, ¿no? No puede ser una agenda de la que no hablemos porque es crítica, porque duele, porque se tiene miedo. No, hay que hablar abiertamente de seguridad e integrarla dentro de la agenda birregional. Gracias. Okay, ahora sí. Pues muchísimas gracias. Qué razón tienes, Erika. Y qué interesante es el capítulo que has escrito también. Y bueno, a José Antonio Sanahuja un especial agradecimiento por ser quien es, por tu conocimiento, por tu experiencia, que es realmente este año un invitado de lujo para nuestro informe. Así que te lo agradecemos de verdad. Pues muchas gracias, muy buenos días, o buenas tardes ya. El agradecimiento es mío, la verdad es que es un honor y un privilegio participar en esta publicación y poder hacerlo con libertad intelectual, digamos como académico. Paréntesis, también lo hago en la Fundación Carolina, ¿no? Pero digamos, la posibilidad de escribir pues, sin ataduras institucionales pues, es algo que un académico pues, siempre agradece, ¿no? Y espero que esto sirva como incentivo para la lectura del capítulo, porque hay tanto el reconocimiento de logros como también pues, aspectos críticos, ¿no? que tenemos que abordar. Y yo quisiera de manera muy breve plantearles algunos de los elementos que articulan mi contribución a este informe Iberoamérica 2023, ¿no? De una manera muy sintética. Tampoco voy a digamos, eliminar los incentivos para que lo lean, ¿no? que es lo que espero que hagan como con el conjunto del informe. Mi capítulo versa sobre el conjunto de las relaciones, por lo tanto trata de ofrecer una panorámica con algunos elementos también de su trayectoria y retos que tienen a presente y a futuro. Y parte básicamente de dos grandes paradojas, ¿no? La primera de ellas es que esa relación Unión Europea, América Latina y el Caribe es una de las relaciones para las relaciones exteriores de la Unión que tiene un acervo más rico y un tejido, están entretejidas de una forma más tupida.
Es decir, hay digamos, una trayectoria histórica realmente extraordinaria en materia de diálogo político, en materia también de acuerdos comerciales y de una experiencia de cooperación que ha sido muy innovadora y además mucho más política, ¿no?, para bien, que la que se ha tenido con otras regiones con las que había una relación más, pongámoslo así, postcolonial por parte de los viejos, de los Estados miembros fundadores de la Unión Europea, ¿no? Pero al mismo tiempo que hay un acervo muy rico, esa relación desde 2015 está estancada, ha estado estancada. Y la segunda paradoja es justamente que no nos podemos permitir tener una relación estancada ante los imperativos geopolíticos de carácter de desarrollo, ¿no?, de transición hacia sociedades más cohesionadas, hacia digamos, para abordar los desafíos tecnológicos y también para la transición energética y ecológica. No podemos no reactivarla. Y esto también encierra un enorme potencial político para darle cuerpo, para lanzar la relación con esta presidencia española y con lo que va mucho más allá. Algunas pinceladas, ¿no?, respecto a ese acervo, y no me voy a detener mucho en el balance histórico, pero un detalle que quisiera darles, ¿no? El año próximo, en 2024, se van a cumplir 50 años del inicio del diálogo político entre la Unión Europea y América Latina, que no comenzó con los gobiernos, comenzó con un diálogo interparlamentario entre el Parlamento Europeo y el Parlamento Latino, y además, digamos, motivado por un fuerte compromiso democrático impulsado por los partidos políticos democráticos a través de las internacionales, un actor que ahora no está suficientemente, dejó de estar presente en las relaciones, y también con un objetivo muy importante que fue promover la paz en Centroamérica. Y ese diálogo interparlamentario se inició en el año 74. Algo tendremos que hacer, ¿no?, porque sentó una doctrina que después incorporaron los gobiernos con el diálogo de San José a partir del año 1984 y el diálogo entre la Comunidad Europea entonces y el Grupo de Río a partir del año 1989-90, ¿no? Y todo esto, digamos, es importante recordar, no solamente fue un aporte que la Unión Europea pudo hacer a los procesos de paz y democratización en América Latina, sino que también ayudó mucho a la Unión Europea a constituirse como actor internacional. No hubiéramos podido establecer la política exterior y de seguridad común con el Tratado de Maastricht en 1992, por supuesto sin que hubiera terminado la Guerra Fría, pero sin la experiencia, ¿no?, de acción conjunta en política exterior con América Central, con América Latina durante los años 90. Ha sido muy importante para la Unión para constituirse como actor internacional y esto es importante recordarlo. Y de ese periodo quedan, de los años 80, de los años 90, quedan algunos legados que ahora yo creo que son valiosos, ¿no? La relevancia del diálogo político para asentar la relación sobre algo más que meros intereses comerciales o una agenda de desarrollo muy importante, pero que requiere justamente de ese compromiso democrático, de esa concepción de la democracia que no se limita a la democracia electoral, sino que también incorpora elementos de cohesión económica y social. Otro legado importante, en los años 80, plena Guerra Fría, la de verdad, no la de ahora, ¿no?, la de la narrativa actual de Guerra Fría, ambas regiones trabajaron juntas para ampliar sus márgenes de autonomía, ¿no? Y esto es un legado que también es importante hoy, cuando hablamos de autonomía estratégica por parte de la Unión Europea y también en las matrices de política exterior de América Latina se plantea, como en Europa, la necesidad de no quedar atenazados por una competencia entre China y Estados Unidos, ¿no? Y ello requiere de asociaciones abiertas con otras regiones, otro legado importante. La conexión de la cooperación al desarrollo con agendas políticas, como la agenda de la democratización y la agenda de la paz, porque la cooperación al desarrollo no puede ni debe ser únicamente un emprendimiento tecnocrático, ¿no? Y esto es algo que yo creo que es un legado también que ahora es valioso, ¿no? Y esa conexión entre una agenda política o geopolítica, incluso más allá de la Guerra Fría, en fin, nuestros acuerdos de asociación, ¿no?, nacen también de la necesidad de responder a la propuesta en su momento del Área de Libre Comercio de las Américas. Y de hecho los avances y retrocesos de los acuerdos de asociación durante un largo periodo estuvieron vinculados a los avances y retrocesos de los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, porque era importante diversificar, cosa que hoy también sigue siendo muy relevante, adaptada a las circunstancias actuales. Así que yo creo que ese mirar a ese legado de interregionalismo, ¿no?, pues nos ofrece hoy algunas claves respecto a la racionalidad renovada que tienen que tener estas relaciones en el momento presente. Decía que la paradoja es, con ese legado tan rico, que la hayamos tenido está en una situación de relativo estancamiento. De manera muy breve mencionaré tres
factores causales que en el capítulo también se abordan. El primero de ellos, tenemos una situación de extraordinaria polarización política en América Latina, también en parte en Europa, que ha hecho que desde 2015 pues, no podamos tener algo tan elemental como un espacio en el que dialogar, en el que socializarnos, en el que tratar de hablar de aquello que nos preocupa, ¿no? Y no ha sido pues, hasta la ministerial de octubre de 2022 en Buenos Aires, ya con una CELAC con visos de un retorno de Brasil, que fue un factor importante, que no hemos acordado volver a tener cumbres como la que se va a celebrar en julio de este año, ya con la presidencia española. Este factor, las fracturas políticas, es muy importante para entender el estancamiento en el que las relaciones regionales, la ausencia de diálogo político. Otro elemento también importante, ¿no? Y es el estancamiento en los acuerdos de asociación, que tiene mucho que ver, en una primera lectura, ¿no?, con, en fin, problemas más europeos que latinoamericanos, ¿no? En fin, una voluntad proteccionista de algunos Estados miembros. El acuerdo de Unión Europea-Mercosur logramos un acuerdo de principio en junio de 2019, recordarán ustedes, y, en fin, la alegría duró poco, porque inmediatamente después la pugna entre la Francia de Macron y el Brasil de Bolsonaro pusieron sobre la mesa una problemática ambiental que es muy importante y que hay que tener presente, pero que también pudo servir a propósitos torticeros, ¿no?, los de encubrir una actitud proteccionista por parte de algunos Estados miembros de la Unión Europea. Y así estamos, con ese acuerdo sin avances, ¿no?, y además con serias dudas sobre si es posible una plena aprobación, una plena ratificación por parte de todas las partes. Ustedes saben que es un acuerdo mixto desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea y requiere ratificación tanto de los órganos comunitarios como de los 27 Estados miembros, además, por supuesto, de los Estados miembros de Mercosur, y eso sabemos que hoy no es posible, ¿no? Y quizás hay que buscar otras vías. Quizás puedan tener algún problema desde el punto de vista de su legitimidad democrática, ¿no?, pero que son las únicas que pueden hacer factible una firma, al menos de una parte de ese acuerdo, que es el famoso split, la división del acuerdo entre la parte que es de competencia comunitaria y aquella que es de los Estados miembros, y pasar solamente a aquella que es de competencia de la Unión y que se vota por mayoría cualificada, que no es un tema menor, ¿no? Y también la necesidad de dotar al acuerdo de un instrumento adicional interpretativo que asegure que el acuerdo, que es muy moderno en cuanto a sus cláusulas ambientales, tiene un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible muy avanzado, ¿no?, pues que se va a aplicar de la forma más exigente posible, para que solo así pueda ser aprobado por el Parlamento Europeo. Entonces, esas condiciones las tenemos ahí, son un factor. Me he centrado en el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, pero también con el de Chile y sobre todo con el de México, pues tenemos también algunas dificultades para lograr su ratificación. Y en cooperación hay algo que hay que decirlo alto y claro, hay algo que la Unión Europea no hizo bien, ¿no?, y fue aplicar para el anterior periodo presupuestario pues el famoso criterio de la graduación, ¿no? La propia Unión Europea ha reconocido que eso fue un error, ¿no? Eso se lo puedo documentar, ¿no?, con textos de la propia Comisión, está en el reglamento, ¿no?, con el que se aprobó el nuevo instrumento Global Europe. Ya hemos rectificado, pero perdimos mucho tiempo en una etapa en la que además otros factores externos se presentaron a la región con ofertas quizás, ¿no?, más atractivas en términos de financiación, ¿no?, quizás no tanto en términos del intercambio y el diálogo de políticas, pero ese intercambio y diálogo de políticas necesita de un soporte económico que la Unión Europea se negó a sí misma, ¿no? Ya hemos rectificado, pero perdimos también, es un factor importante para el estancamiento. Bueno, termino diciendo, de ese estancamiento hay que ponerlo en relación, y esta es la otra paradoja, con un entorno internacional muy exigente, que no nos permite, sería una negligencia, ¿no?, una irresponsabilidad no recuperar la relación ante las exigencias que esa geopolítica internacional, que ese escenario geoeconómico internacional nos está planteando. Y en el capítulo se plantean tres lógicas renovadas, ¿no?, que explicarían o que deberían impulsar, ¿no?, la relación Unión Europea-América Latina, en la cumbre y más allá de la cumbre. La primera de ellas es geopolítica. La Unión Europea y América Latina compartimos un interés estratégico, y es la necesidad de no quedar aprisionados, ¿no?, por la pretendida bipolaridad, porque la bipolaridad no es un hecho físico, sino que es una realidad geopolítica que se construye con el discurso y con la práctica, ¿no? Tiene ese efecto performativo el discurso de nueva Guerra Fría, y debemos enfrentarnos a ello. Primero, porque no es del todo cierta, ¿no? El concepto de polo es
bastante problemático para entender el sistema internacional actual, pero no me quiero meter en una discusión ontológica, pero sobre todo porque es que nos coloca a latinoamericanos y europeos en una posición subalterna, en la que no queremos estar, ni debemos estar. Entonces, en fin, enfrentarse a esa lógica significará probablemente, por supuesto, trabajar juntos para defender el multilateralismo, un orden internacional basado en reglas, y segundo, ganar espacios de autonomía asociándonos. Y esto me permite adelantar un argumento que también aparece en el capítulo. Los acuerdos de asociación hoy no deben ser vistos como TLCs, solo ni principalmente. Tienen un profundo significado geopolítico. Igual que en la Unión Europea, nuestro mercado interior no es solo un mercado interior que genera eficiencia económica. Es un proyecto político, incluso metapolítico, diría. Pues también nuestros acuerdos hay que verlos desde esa perspectiva. Son instrumentos para ganar autonomía estratégica abierta, que es como la llamamos en la Unión Europea. Pues primero hay una lógica geopolítica, yo creo que es muy relevante. Segundo, necesitamos una discusión, necesitamos cooperar en materia de democracia y derechos humanos. Porque esta es una problemática, a diferencia de otras épocas, compartida. Se puede manifestar en cada lugar de una manera distinta. Pero estamos en un periodo histórico de ascenso de fuerzas iliberales y particularmente de extrema derecha. Ya sé que hay otras en la extrema izquierda que dan problemas, pero las que hoy ponen en cuestión el orden multilateral vienen por ese lado. Y eso tiene que ver con un ciclo de desafección ciudadana. Decía no hace muchos días en un seminario de nuestro gremio, ¿no?, que la actual crisis internacional en términos históricos no debe entenderse como una crisis Edward Hallett Carr, de competencia de poder entre grandes potencias, sino como una crisis Karl Polanyi, una crisis societal que hace que en las sociedades emerja una creciente desafección y de ese caldo de cultivo se nutren emprendedores políticos que ponen en cuestión tanto la democracia en el nivel nacional como el orden liberal. Por lo tanto, no vamos a poder hacer frente a esta crisis del orden internacional si no somos capaces de reconstruir el contrato social, de generar sociedades inclusivas, con empleo decente, una expectativa razonable de que las demandas, las expectativas sociales se cumplan. Todo orden internacional es un orden social y, por tanto, también la relación Unión Europea-América Latina debe ser vista, entiendo, desde esa perspectiva, ¿no? La de un emprendimiento común para reconstruir el contrato social. Y, en tercer lugar, necesitamos una alianza, precisamente por eso, para el desarrollo. Y hoy el desarrollo ya no es un problema de que los países en desarrollo sean como nosotros. Como bien plantea la Agenda 2030, ¿no?, el patrón de producción y consumo que la globalización ha propuesto no es universalizable. No es posible ni deseable, ¿no? Por lo tanto, necesitamos hacer una transición hacia otro modelo de desarrollo que sea más sostenible y más inclusivo. Porque el planeta, en fin, la tecnología puede variar los límites, pero hay que aceptar la noción de límites, ¿no?, planetarios al patrón de desarrollo. Por lo tanto, tenemos que construir juntos, y no hay libreto para ello, ¿no?, un modelo de desarrollo común. En fin, el único libreto creo que tenemos es de la Agenda 2030. Esto no es fácil, y termino con algunas dificultades que nos vamos a encontrar inmediatas en el camino. A la hora de reconstruir el diálogo político, y ese es el gran aporte de la Cumbre Unión Europea-América Latina que vamos a hacer en julio y de otros foros que la rodean, hay algunos temas en los que va a ser más fácil hablar y otros en los que va a ser un poco más difícil, ¿no? Va a ser fácil hablar, por ejemplo, del orden internacional en términos de grandes principios, integridad territorial, ¿no?, prohibición del uso de la fuerza. Pero sobre la guerra de Ucrania tenemos algunas diferencias, sobre el momento adecuado en el que la paz puede proponerse, sobre la forma en la que acompañar o no a los ucranianos para que puedan sentarse en las mejores condiciones posibles a la mesa de negociación cuando ese momento llegue. Latinoamericanos y europeos no vemos esto de la misma manera. Quizás a final de año las circunstancias sean más favorables y converjamos, pero en este momento, en vísperas de grandes batallas en el campo de batalla, pues esto es más complicado. Y tenemos percepciones, como recientemente pudo verse con las declaraciones de Lula y sus rectificaciones posteriores, ¿no?, que duraron varios días. Tenemos también una dificultad para hablar sobre democracia, precisamente porque esas fracturas están ahí. Y tenemos que pensar cómo en la relación Unión Europea-América Latina trabajamos en favor de la democracia fuera de los cauces, los canales puramente intergubernamentales. Y la cooperación quizás nos puede servir, porque tenemos referencias históricas de los años 80 para ello. Tenemos unos acuerdos de asociación, y vuelvo sobre ese punto, que para impulsarlos no podemos pensarlos solamente como meros TLCs.
porque de hecho estamos ya en otro momento, y ese es un diseño de los años 90. Hace unos días lo definía de una manera muy clara, ¿no?, Jake Sullivan, nada menos que un consejero de Seguridad Nacional hablando sobre modelos de desarrollo, y eso ya es una clave para entender el momento presente, cuando hablaba de un nuevo consenso de Washington, ¿no? Porque la matriz de política económica que tanto en Europa como en Estados Unidos y también en parte en América Latina estamos promoviendo ya no es el modelo neoliberal de hace 20 años. Y esto nos hace repensar los acuerdos de asociación. Claro que el comercio, la eliminación de barreras tiene su racionalidad, pero hay que verlos también como instrumentos geopolíticos, autonomía estratégica y, muy importante, como espacios de diálogo y convergencia regulatoria. Porque estamos asistiendo a un verdadero vendaval de regulación sobre cómo producir y consumir para que sea sostenible, desde las taxonomías ESG a la prohibición de los vehículos de motor de combustión. Y o bien hacemos converger esos estándares y esas normas que transforman nuestros modelos de desarrollo, o corremos el riesgo de abrir una nueva oleada de barreras no arancelarias que nos van a poner muchos problemas. Y los acuerdos de asociación ofrecen una buena plataforma para ello. Y en tercer lugar, tenemos que promover, y ya termino con esto, una cooperación al desarrollo, ¿no?, mucho más omnicomprensiva, mucho más global, y para ello tenemos instrumentos como Global Gateway, sin duda, con un gran potencial para movilizar inversiones, pero también con algunos riesgos que no quiero dejar de plantear, de poner sobre la mesa. Uno de ellos, ¿no?, el riesgo de abrir expectativas que pueden no materializarse. Incluso con Global Gateway podemos no lograr movilizar los recursos suficientes y hay que hablar de otras cosas. Hoy justamente CEPAL publica un informe muy interesante sobre la deuda pública en América Latina y lo que representa, lo ha dicho antes el secretario general, ¿no?, como uno de los factores, hay otros, que limita el espacio fiscal, el espacio de política. Se está abriendo paso, por ejemplo, la discusión sobre los programas de conversión de deuda por inversiones verdes y inversiones sostenibles. Quizás ha llegado el momento de abrir esa discusión, porque de lo contrario no vamos a poder hacer las transiciones, ¿no? Y Global Gateway ofrece una solución, movilizará recursos, pero no debe limitar la conversación sobre la inversión a ese instrumento. Y además hay que recordar que la agenda de inversiones, siendo muy importante, no debe opacar otros instrumentos de cooperación al desarrollo. Y hay una agenda, termino, muy relevante, la que tiene que ver con la experimentación, la innovación, el aprendizaje conjunto de políticas públicas. En esas transiciones verde, digital, socioeconómica que tenemos que emprender, vuelvo a insistir, no hay libretos. No es como en la época del Consenso de Washington, donde se seguía el decálogo. Ahora no tenemos, ni siquiera en Europa, tampoco en América Latina, no tenemos un guión preestablecido sobre cómo tenemos que hacer las transiciones. Y de hecho aquí también en Europa estamos en un momento de experimentación en políticas públicas, de aprendizaje a través de prueba y error, muy fecundo, también muy arriesgado. Y todas esas experiencias y aprendizajes, con cuanta más gente las compartamos, ¿no?, más aprenderemos, más avanzaremos y más rápido para unas transiciones que tenemos sí o sí que abordar. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, José Antonio, por esa extensa visión de todos los temas principales de la cumbre y tus puntualizaciones. Lorena Ruano, pues que has colaborado también y con un capítulo sobre agenda ambiental y la transición energética, pues nos vas a comentar algo, supongo que de tu capítulo y de tus mensajes. Gracias. Muchísimas gracias a la Secretaría General Iberoamericana por recibirnos el día de hoy y también, bueno, primero que nada a Erika y a Vicente por invitarme a participar en el informe y a esta riquísima discusión. Hablar después de José Antonio Sanahuja es un reto, como ustedes pueden imaginar, porque hasta Polanyi citó, entonces yo ya no sé qué me queda por decir, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo de sintetizar muy rápidamente los 3 puntos que yo desarrollé en este trabajo, en donde se me pidió abordar el tema de la agenda verde y de, digamos, ecológica y de transición energética. Yo dividí mi escrito en 3 partes. En la primera me dediqué a explicar por qué esta agenda se ha vuelto prioritaria. Ya estaba en 2015 entre los 10 puntos prioritarios
de la última cumbre, pero ahora se ha vuelto todavía más importante. La segunda parte me dediqué a explorar algunas de las oportunidades que se dan ahora para cooperar en este ámbito que no existían antes. Y en la tercera sección, obviamente, hablo de los desafíos que se plantea también en este ámbito. En cuanto a por qué la agenda es importante hoy y parece en muchos casos dominar, ¿no? Vengo de un foro de transiciones verdes que tuvimos ayer en Barcelona, organizado por la Fundación Neula, que es un tema que está en la agenda muy fuertemente. Primer elemento que yo encuentro tiene que ver con la cooperación europea. En los Objetivos de Desarrollo Sustentable de 2015, 5 de esos objetivos son verdes. Entonces, de entrada ya la cooperación al desarrollo europea tiene, y de los Estados miembros, tienen los temas verdes en su agenda. La otra es el Pacto Verde Europeo, que no teníamos en 2015. Y que sin duda ha sido la prioridad de la Comisión Europea desde que llegó en 2010, a finales de 2019, von der Leyen a la presidencia. Y articula toda una serie de cambios muy importantes dentro de la Unión Europea y guía en gran medida su agenda económica, comercial y hasta de política exterior. Entonces, me parece que sobre todo este tema lo han puesto los europeos en la agenda, más que los latinoamericanos. Sin embargo, esto no quiere decir que en América Latina no le importe a la gente. Le importa a la gente, a los gobiernos no necesariamente. Los gobiernos les tienen un poco sin cuidado a veces, depende de quién gobierne. Pero los latinoamericanos, según una encuesta de la Fundación Friedrich Ebert y Latinobarómetro y Nueva Sociedad, que se realizó en 2021, 87% considera que el problema del cambio climático es grave o muy grave. Y además es la segunda preocupación más importante en cuanto a temas globales para los latinoamericanos, ¿sí? En ese sentido, además, es interesante, la Unión Europea es vista como líder en la materia de cooperación en medio ambiente por 59% de los latinoamericanos. Entonces, los gobiernos es otra cosa, pero ciertamente a la población este es un tema que le preocupa y en la que le interesa cooperar con Europa. El cuarto elemento que ha puesto este tema, sobre todo el de transición energética en la agenda, pues ha sido la guerra de Ucrania, que desató una crisis energética global, pero que afectó particularmente a Europa, ¿no? Y esto ha hecho que en la Unión Europea se acelere la implementación del Pacto Verde Europeo, ¿no? Y también que Europa busque diversificar sus fuentes de abastecimiento tanto de gas como de petróleo, ¿no? Entonces, aquí hay que decirlo, también América Latina no solo aparece por la parte exclusivamente verde, sino sobre todo por la parte de la autonomía estratégica en términos de abastecerse de los hidrocarburos que la Unión Europea va a seguir utilizando todavía, porque no han desaparecido, hay que seguirlos usando, menos que bueno, pero ahí hay un tema, ¿no? Y finalmente, el quinto elemento, volvió Lula, ¿no? Entonces, ya podemos hablar con Brasil, ya podemos hablar de la Amazonia, va a haber una cumbre sobre la Amazonia, qué tranquilidad. Yo creo que si no hubiera vuelto Lula al poder, hubiera sido muy difícil poder hablar de la agenda verde como se está planteando hacerlo en la cumbre. Bueno, ahora déjenme hablar de las oportunidades que se plantean o que yo veo, y claro, esto es una agenda que se está moviendo constantemente, conforme nos acercamos a la cumbre van surgiendo nuevas cosas, pero me parece que el elemento principal que yo he detectado en las discusiones, que no necesariamente es el elemento principal, digamos, en términos del medio ambiente, pero sí en las discusiones, es un tema de complementariedad económica, ¿sí? América Latina tiene las materias primas críticas que son necesarias para que las tecnologías de la transición energética funcionen. El litio, ¿no? El cobre, el grafito, el níquel, son, digamos, grandes reservas que están en América Latina. Además que América Latina no tiene la tecnología ni el capital para extraerlas y procesarlas. Y Europa sí las tiene y las quiere. Y las requiere con urgencia, porque el Pacto Verde se ha acelerado, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, una fuerza económica
sustancial que empuja a que este tema se ponga sobre la mesa, ¿no? La Unión Europea quiere asegurar sus suministros de todas estas materiales críticos, que así se llaman, ¿no? Pero no es la única, ¿no? O sea, realmente de las 5 minas que operan en el triángulo del litio, 5 son chinas, ¿no? Y hay una en colaboración con los franceses, ¿no? Entonces, esto lo menciono, ahí la Unión Europea va a tener mucha competencia y quiere buscar la cooperación y el diálogo con los gobiernos para asegurarse acceso a esos materiales. Ahora, luego hablaré de otro tema. Luego hay un segundo elemento que también me parece que permite o que genera oportunidades en la discusión de la Agenda Verde, ¿no? Que se da sobre todo a nivel declarativo, y es que América Latina es una región que ha suscrito casi todos los pactos multilaterales, los tratados, incluso, ¿no? Generó uno propio regional, el de Escazú. Entonces, en América Latina los gobiernos dicen, luego no sé si hacen, ciertamente no lo percibe así la población según Eurobarómetro, pero bueno, dicen que les interesa el medio ambiente, ¿no? Y esto facilita ciertamente un diálogo con la Unión Europea en el tema. Otro punto importante es que América Latina tiene, ya lo dijo Alicia Bárcena antes que yo, ¿no? 50% de la biodiversidad del planeta tiene la Amazonia, pero no solo la Amazonia, tiene muchas zonas que son carbon sinks, ¿no? Como se dicen los tecnócratas en inglés, ¿no? Que nos permiten sobrevivir y que todos tenemos que apoyar su conservación, ¿no? También es una región que tiene una matriz energética relativamente limpia, ¿no? Solo genera el 43% de las emisiones de gas de efecto invernadero, y hay en todas las propuestas de reducción de contribuciones nacionales, las NDCs en inglés, todos los países de América Latina expresan que la gran reducción de sus emisiones va a venir por el lado del sector energético y de la adopción de renovables, que son europeas esencialmente, las tecnologías, y chinas. Los paneles solares vienen de China, pero las eólicas vienen de Europa. América Latina no tiene la tecnología para cumplir con sus compromisos del Acuerdo de París sin inversión europea. Y ahí está otra cuestión que genera fuertes presiones hacia la cooperación. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que plantea todo esto? Obvio, no va a venir así todo bien, ¿no? Tiene que haber desafíos. El primer desafío que hay es la seguridad jurídica en América Latina, en una región convulsa políticamente, ¿no? Polarizada, y que esto eventualmente lo que hace es aumentar los costos de las inversiones que llegan a desarrollar esas tecnologías o a extraer esos minerales. Y no sabemos si los europeos, con Global Gateway, van a ser capaces de movilizar los recursos necesarios para justamente cubrir esa necesidad. Ciertamente los chinos, como son empresas estatales y no es capital privado, tienen la capacidad de asumir ese riesgo jurídico mucho más que los países europeos, y que ciertamente el sector privado, esto también le pasa a Estados Unidos, Estados Unidos también está muy pendiente de este tema. Entonces, bueno, ahí hay un tema, ¿no? ¿Va a ser Europa capaz de movilizar los recursos? ¿Va a ser Global Gateway, Team Europe y todas estas cosas suficientes o no? Otro desafío que me parece a mí que es el más importante es evitar un nuevo ciclo extractivista que no deje nada a la región, más que las divisas del momento, ¿no? Pero pasa lo que pasó en el caucho, con el caucho del siglo XIX, con el petróleo, en fin, ¿no? Y ahí las empresas europeas sí se pueden diferenciar o les puede dar una ventaja el que tengan estándares más estrictos de ESG, ¿no? ¿Cómo se llama? De sostenibilidad medioambiental y social. Y esto sí se puede dar a partir de los gobiernos europeos y de la Unión Europea, ¿no? Exigir que las empresas europeas cumplan con esos estándares. Todavía hay mucho que hacer, pero desde ahora
ya son más altos, desde luego, que los chinos y que los de Estados Unidos. Entonces, eso puede ser algo que haga atractivo a un gobierno recibir inversión europea en comparación con los otros dos grandes rivales, digamos, porque sí están en competencia por las materias primas. Sin embargo, esto va a depender sobre todo de los gobiernos de América Latina, qué tanto logren imponerle a las empresas, ya sean chinas, europeas o estadounidenses, una serie de estándares, qué tanto los logren obligar, les pongan impuestos o no. Y dado que no hay una colaboración regional en América Latina, a mí me preocupa que lo que va a haber es una race to the bottom, una carrera a ver quién les da a estas empresas las facilidades más amplias, tanto impositivas como regulatorias, para extraer a lo bestia. Y perdón que lo diga yo así, pero esto es un riesgo real que me preocupa, ¿sí? Y luego, bueno, CEPAL recomienda, ¿no?, que si se da esa inversión, que algunos de los procesos de la cadena de valor se trasladen a los países de América Latina. No solo que se extraigan los minerales, sino que se procesen, se refinen, incluso se produzcan partes de algunas de estas tecnologías, baterías, sobre todo, in situ, ¿no? El problema aquí es que solo algunos países podrán hacerlo, dice también CEPAL, no lo digo yo, ¿no?, que son los que tienen la infraestructura y también la mano de obra calificada para insertarse en las cadenas de valor de estas nuevas tecnologías. Y muchos países de América Latina se van a quedar con stranded assets, con tecnologías viejas, inutilizables, o van a seguir pues dándole a la planta de petróleo mientras tanto, ¿no? Y finalmente, otro desafío que identifiqué y del que se habla poco a veces son las externalidades negativas del Pacto Verde Europeo, porque pues todos queremos, qué bien que haya alguien que haga algo al respecto, ¿no?, del cambio climático. El Pacto Verde tiene cosas muy positivas, pero sí va a tener problemas, sobre todo para América Latina. Una va a ser el CBAM, ¿no?, el Carbon Tax en la frontera, el mecanismo de ajuste de carbono en la frontera, que ya entra en noviembre, empieza a aplicarse, y que va a generar costos para los exportadores de América Latina que quieran acceder al mercado europeo. Y lo mismo va a pasar con la nueva regulación sobre los bosques, sobre deforestación, que fue aprobada por el Consejo antier, ¿no? Eso también, quien quiera exportar cualquier producto agrícola a la Unión Europea desde fuera va a tener que cumplir con una certificación importante, ¿no?, para probar que no deforestó. Y eso en realidad se convierte en una barrera no arancelaria al ingreso al mercado europeo, que terminará afectando a los países de América Latina. Ahí yo creo que la cooperación europea es fundamental para poder preparar, avisar, alertar a los exportadores, porque si no lo que va a pasar es que solamente los grandes van a poder gastarse el dinero que cuesta hacer esa certificación y la trazabilidad tan compleja, ¿no?, y los pequeños pues se van a quedar. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar es que más que limpiar la producción de esos productores, se va a desviar el comercio. ¿Hacia dónde se va a desviar ese comercio? Pues hacia China, que no tiene esos estándares, hacia Estados Unidos, que no tiene esos estándares. Entonces, a mí me preocupa también que si no hay un diálogo permanente entre la Unión Europea y los gobiernos de América Latina, que también deberían de estarse haciendo cargo de esto que se viene, vamos a tener desviación de comercio en vez de generar más comercio. Finalmente, el último desafío es la falta de coordinación, como les dije, entre los países de América Latina, que no solo no buscan tener una respuesta conjunta frente a este desafío que se viene, que va a ocurrir, ¿no?, sino que además hay, cuando van a las COP, pues van en distintos grupos, por lo menos 3, y los dos grandes, México y Brasil, van por la libre, con su grupo favorito, y son los que más contaminan, además. No solamente, porque sí es cierto que América Latina no contamina tanto, pero México y Brasil sí contaminan bastante. Nosotros no tanto. Entonces, bueno, me parece que eso es importantísimo. La postura de Brasil
en estos temas es crucial porque arrastran a toda la región, pero no necesariamente se están poniendo de acuerdo con sus colegas del resto de la región. Y eso es un desafío que me parece importante. Por eso, en conclusión, yo quisiera decir que es muy importante que esta cumbre genere mecanismos de seguimiento para después de la cumbre, para seguir hablando de estos temas. Reuniones de ministros periódicas de medio ambiente, sí, pero sobre todo que estén los ministros de Hacienda a bordo de esta agenda, porque si no, no va a pasar nada. Son indispensables y también me parece que más que los ministros, bajarlo a un nivel técnico y tratar de despolitizarlo es fundamental para que se avance en la discusión. Y si no hay una discusión como constante en el tiempo, va a ser muy difícil avanzar para acercar posturas y para enfrentar todos estos retos tan complejos que nos trae el cambio climático y que son problemas de todos, no nada más de unos u otros. Muchas gracias. Sí, pues muchísimas gracias, Lorena. Ha sido un capítulo excelente y nos da muchas pautas y mucha capacidad de propuesta para la cumbre. Ojalá que sectorialmente se trate eso y habrá que hacer porque sea así, porque los estándares que puedan marcar desde Europa o bilateralmente o regionalmente van a ser muy fundamentales. Secretario, creo que tenemos todavía, si nos dais un poquito de tiempo para algunos comentarios y preguntas del público, quien quiera hacer, si es posible, mejor una pregunta que un comentario. Todavía tenemos unos minutos para ello, acerca de lo que estamos hablando aquí. Sí. Hay un micrófono en sala aquí. Allí, sí. Y a todos los que habéis estado implicados. Veo que también hay alguien de la Complutense, yo también soy de la Complu. Y pues, sobre todo yo quería preguntar en el informe, la parte de jóvenes, si habéis tocado ese punto y qué importancia tiene para esta cooperación, para posibles colaboraciones, porque hay jóvenes que estamos muy implicados y queremos aportar. Y pues si se puede participar de alguna forma. Y gracias. Si hay alguna pregunta más, por favor. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los ponentes y a todos los organizadores. Yo quería hacer un pequeño comentario para saber su opinión. Lo dejo a cualquiera de los ponentes que quiera establecer su opinión o su valoración. Y la cuestión es, partiendo del hecho de que no he leído el informe todavía, lo tengo como lectura pendiente, lo digo por no suponer algo que de repente sí esté escrito, es cómo consideran que puede la Unión Europea realmente posicionarse de forma competitiva con respecto a todos estos recursos que hemos estado hablando y el tema también de las garantías jurídicas, democráticas, etcétera, cuando por un lado China no solo exige menos, que lo han comentado ya, pero que creo que es un punto diferencial en el cual los socios en América Latina no lo ven como algo positivo, el que te exijan más, especialmente viniendo del norte global, y por otro lado el tema de hasta qué punto la Unión Europea consideran ustedes que es capaz de introducir cadenas de valor para los propios países latinoamericanos, porque competir en una línea de extractivismo con China siempre va a ser una desventaja, porque China no solo ofrece más, sino que menos condiciones, como he dicho. Entonces, ¿hasta qué punto la Unión Europea puede convencer que haya cadenas de valor que se queden en la propia América Latina, teniendo en cuenta muchos actores que no son gubernamentales, como las comunidades indígenas en Bolivia, que son las que le han puesto freno al tema del litio, etcétera, ¿no? O las legislaciones en Chile, que limitan mucho la extracción, etcétera? Muchas gracias. Bueno, de momento podemos recoger estas dos, si queréis, uno de la mesa, Erika. Respecto a la primera, no tenemos un capítulo dedicado al tema de jóvenes, pero es cierto que uno de los temas fundamentales y que sí es un poco transversal a la relación es la relación entre las sociedades civiles.
y en América Latina los jóvenes juegan un papel fundamental en la agenda de desarrollo que plantea la región, los jóvenes y las mujeres. Entonces, uy, ¿esto qué le pasa? Concretamente en el tema, en los temas de medio ambiente, hemos visto pues, que ha sido la juventud la que ha puesto una agenda más movilizadora en un nivel social. Entonces esa agenda está ahí y está también en la agenda social de las desigualdades sociales, porque los que más sufren las discriminaciones son colectivos jóvenes y especialmente la criminalización como colectivos en general. El punto aquí es que América Latina ahí tiene es una cosa que yo defiendo mucho. Voy a poner aquí, no sé qué pasa con eso. ¿Soy yo o eso algo más? Bien. Una cosa que defiendo es que una de las particularidades de la agenda de desarrollo latinoamericana propia de su sociedad civil ha sido la potencia con la que los jóvenes han defendido también la democracia en muchos sitios. Y la diferencia con Europa que tenemos respecto al reto demográfico. Es decir, América Latina es una región que está poniendo una agenda joven, pero además es una región con un saldo de juventud todavía, en la cual se puede, digamos, incorporar un diálogo muy interesante interregional, porque hay mucho que hacer. Y la educación tiene un enorme papel ahí, la posibilidad de hacer intercambios, la posibilidad de generar de movilizar y apoyar la sociedad civil latinoamericana, especialmente la de los jóvenes y la agenda de las mujeres también. Entonces yo creo que está muy transversal, aunque no le hemos dedicado un espacio concreto. Y los otros temas, no sé, yo creo que les dejo el... A ver, tres pinceladas. La primera, bueno, primero una aclaración. La Fundación Carolina no ha participado en este informe, ¿no? Es mérito de la Fundación Alternativas, ¿no? Ahora, como Fundación Carolina, sí una reflexión justamente sobre lo que has planteado, sobre el papel de los jóvenes, que no está efectivamente en el informe, pero eso no quiere decir que no lo tengamos presente. Y sobre todo, dos pinceladas, sin ánimo de exhaustividad, ¿no? La primera de ellas, estamos asistiendo en América Latina a un importante relevo generacional. A ver, todo depende de dónde pongas digamos, dónde llegue la franja de edad. Yo, por ejemplo, sigo siendo joven, ¿no? Pero estamos asistiendo a un relevo generacional que yo creo que es, especialmente en algunos países, que es prometedor. Por supuesto, no quiere decir que eso resuelva todos los problemas, ¿no? Pero hay un nuevo liderazgo emergente, ¿no? Con más participación de mujeres y con una visión del mundo y de la política diferente, ¿no? Y esto yo creo que es muy, muy prometedor, ¿no? Entonces es el primer. Y además en términos de sensibilidades, ¿no? Fíjense, cuando tratamos de interpretar la discusión sobre matrices de política exterior y de inserción en el mundo que hay en América Latina, en la academia decimos que hay tres grandes escuelas de pensamiento. La neutralidad activa, no quiero saber de política y lo que quiero hacer es negocios, por lo tanto quiero acuerdos de libre comercio con China. El no alineamiento activo, ya hay una guerra fría y tenemos que volver a Bandung, ¿no? Y, digamos, las visiones de política exterior turquesa, ¿no? Que plantean el cuidado de los bienes públicos globales, océanos y medio ambiente, azul-verde, turquesa, el refuerzo del multilateralismo, ¿no? De un orden internacional regido por reglas y, sin desconocer la emergencia de actores de poder, la búsqueda de autonomía. Cuando en el lado progresista intentas entender las diferencias entre no alineamiento activo y autonomía y política exterior turquesa, política exterior feminista, el factor generacional es decisivo, ¿no? Es muy importante. O sea, no solamente es un debate de ideas, sino que también hay sensibilidades, ¿no? Que están en dos franjas de edad. Eso es una pincelada que quisiera dar. La otra sobre la cuestión de los estándares y las tecnologías. A ver, los estándares no dependen solo ni principalmente de las regulaciones. Las regulaciones los impulsan, ¿no? Pero las propias compañías son las que en muchos casos, digamos, a la hora de invertir, llevan los estándares, ¿no? Pues las empresas europeas están llevando estándares, pero es que, aunque rozagadas, o sea, China, hoy seguimos viendo a China como el lugar que produce cosas baratas, con poca tecnología y con externalidades ambientales y cuya competitividad depende de los bajos costes de la mano de obra y de las externalidades ambientales. Eso era así hace 20 años, ¿no? China es pionera también en el establecimiento de una taxonomía ESG, porque sabe que en eso se juega su posición de mercado en el resto del mundo. Si es que ya es otro escenario, ¿no? Pero, a ver, hoy producir, vender, comerciar implica incorporar estándares. La discusión que tenemos es si esos estándares van a ser convergentes, si los vamos a poder multilateralizar o no. Decía Lorena que el CBAM arroja externalidades. Ya, sí, pero elimina otras, las ambientales, porque para eso se ha diseñado. A ver,
cuidado, esto lo hemos introducido como instrumento europeo y puede tener problemas con la reglamentación de la OMC, ¿no?, que probablemente surjan cuando se aplique, con alguna demanda que nos encontremos, ¿no? Pero, ojo, es que se puede seguir pensando que podemos tener otra desviación de inversión y otra desviación de comercio, que es aquella que va buscando las demarcaciones con menos exigencia ambiental, porque eso no es aceptable. Yo defiendo el CBAM, lo siento, ¿no? Entonces, ahora lo que también digo es que tenemos que multilateralizar ese tipo de instrumentos. Y antes ha hecho Lorena también referencia a la necesidad del diálogo. Bueno, justamente esto es lo que estoy también planteando, convergencia y diálogo regulatorio. Y ahí hay cosas que quizás Europa no ha hecho bien, como es adoptar decisiones unilaterales, ¿no? Pero, ¿no?, a ver, lo que no se puede pretender es que la competitividad internacional, ¿no?, de las exportaciones siga dependiendo en, ¿no?, aquello que en su momento algunos cepalinos decían que era una competitividad espúrea, de la externalización de costes ambientales, de los bajos costes de la mano de obra y de la laxitud regulatoria y fiscal. Desde luego, si hablamos de desarrollo en América Latina, no puede estar basado en perpetuar esa matriz, ese modelo, ¿no? Más bien hay que ir avanzando hacia ello. Y ahí las compañías son importantes. Y finalmente hay un factor, a ver, es por poner algo que todos ya conocemos, otro factor en la mesa, que es aquello que Anu Bradford, la profesora Anu Bradford, habla de la Unión Europea, del efecto Bruselas, lo denomina, ¿no? Es decir, a ver, China es muy relevante, sin duda, como mercado y como origen de mercancías, ¿no? Pero al mismo tiempo la Unión Europea también lo es, ¿no? Es uno de los mercados más grandes del mundo, y ese poder de mercado también es muy, muy relevante. O sea, el hecho de acceder al mercado europeo se está convirtiendo en un importante motor para la mejora de estándares en todo el mundo, pero también particularmente en China, ¿no? Entonces, cabe preguntarse qué efecto puede tener eso también en América Latina. Por supuesto, hay distintos ritmos, hay rezagos, pero deberíamos empujar en una dirección, no tratar de preservar como falsas ventajas competitivas elementos del pasado, ¿no? Sí, en ese sentido, José Antonio, es cierto lo que dices y también en la línea que comentabas, es una preocupación europea en este momento y seguro que va a estar en la cumbre. En las empresariales, en los encuentros empresariales, hay que meterlo como un elemento central, que no estaba, como ha explicado José Antonio, ¿no?, suficientemente. La legislación nacional es muy importante también. Es verdad que en el pasado algunas veces pues, se ha interpretado desde fuera de América Latina o de ciertos países, sobre todo andinos, ¿no? Lo hemos visto, pues bueno, como una renacionalización, como un nacionalismo económico, cuando no, evidentemente, pues no era así. Y eso yo creo que ya está un poco superado, Y también está superada esa visión de China como, bueno, ¿no?, del Pleistoceno, quizás, ¿no? Y realmente no es así, ¿no? En cuantitativamente y cualitativamente. Cuantitativamente tenemos los datos y son todos impresionantes, ¿no? O sea, en los últimos años tenemos 4,5 billones en inversión en litio, ¿no?, por ejemplo. O sea, superando bastante, con bastante ya a la Unión Europea, ya en el conjunto, pero con mucho, ¿no?, con mucho. Pero cualitativamente, efectivamente, estamos en ese aspecto, ¿no?, de mejorar la relación, mejorar esos estándares. Es muy importante, porque sí que golpea al trabajador, ¿no? De hecho, ¿no?, de facto, a lo que decíamos al principio, ¿no?, al efecto gente, ¿no? Bueno, no sé si hay algún comentario un poquito más. Sí. No, José Antonio querría añadir algo más. Sí. Sí, es muy breve y ya. Ahora que ha surgido una brevísima reflexión también sobre algo que ha comentado Lorena sobre la cuestión de la seguridad jurídica, ¿no? Muy importante, pero hay que cambiar el marco también, ¿no? Porque la seguridad jurídica tiene que ver también justamente con esta nueva oleada regulatoria que implica la transición verde y la transición digital, ¿no? Y entonces, en muchos casos, lo que hoy genera inseguridad jurídica no es el viejo problema de que el Estado puede nacionalizar esto o aquello, sino la ausencia de estándares. Por ejemplo, en materia digital, hay muchos espacios todavía que no están regulados adecuadamente, ¿no? Y eso es lo que desalienta la inversión. Y ahí es donde tenemos que trabajar juntos para establecer estándares. Les pongo un ejemplo porque es un problema europeo también. ¿Qué es lo que explica el rezago que tenemos en hidrógeno verde cuando, por ejemplo, durante este periodo, con la guerra de Ucrania, ¿no?, hemos avanzado mucho en renovables? Por ejemplo, en instalación de solar fotovoltaica, pero los objetivos de REPowerEU en hidrógeno pues están muy rezagados. Pues que no hemos definido, por ejemplo, todavía si va a ser verde el hidrógeno producido con energía nuclear, paréntesis, francesa, cierro paréntesis. Como eso no está claro, pues el sector está diciendo, oiga, regulen,
porque mientras no tengamos esto claro, mientras no sepamos si vamos a cumplir con la taxonomía ESG, entonces, en este sentido, la cuestión de la inseguridad jurídica no es como en el pasado, no es simplemente mantener unos estándares de protección de inversiones, sino generar una normativa verde y digital que sea, digamos, aceptada, que sea estable, ¿no?, que sea, digamos, inclusiva, y que responda, además, siempre ya sabemos que la legislación va por detrás de los avances, pero que sea lo más avanzada posible en ese sentido. Y tenemos unos enormes vacíos de regulación en Europa, desde luego en América Latina, y en los que deberíamos dialogar y converger, ¿no? Muchas gracias, José Antonio. Bueno, pues yo creo que ya son horas productivas, tanto para los españoles como ya la familia iberoamericana aquí presente. Así que muchísimas gracias a los que nos habéis acompañado, Erika, José Antonio y Lorena, y a todos ustedes. Y tienen el informe a disposición en la página web de la Fundación Alternativas para los que quieran. Hasta pronto.